Buenas tardes, continuando con las clases del aula virtual. Vamos hoy día a continuar esta serie de charlas respecto al Código Procesal Penal. En ese sentido, es bastante significativo reiterar el agradecimiento al aula virtual por esta oportunidad que nos brinda a todos de ir conociendo nuestro Código Procesal Penal. Ahora bien, continuando con estas charlas, vamos hoy día a tocar el tema sobre el proceso de seguridad, para lo cual vamos a dar algunas pautas iniciales. En primer lugar, se debe señalar de modo claro y enfático que nuestro Código Procesal Penal es fundamentalmente de raíces acusatorias, y más allá de la denominación que podemos denominarla, vamos a tener en cuenta que se trata de un código eminentemente contradictorio, cuyas características son propias de nuestra realidad social y están dadas para nuestra sociedad. Si bien es cierto, existe similitud en la aplicación del modelo acusatorio en esta parte de Latinoamérica, nuestro Código Procesal, sin embargo, tiene características propias que lo difieren del modelo chileno, del modelo colombiano, por lo que fundamentalmente para entender el código tenemos que ir a sus fuentes y sobre todo revisar y entender el articulado correspondiente de nuestro Código Procesal Penal. Asimismo, es conveniente señalar que a través del Código Procesal Penal se ha establecido claramente la división de roles que cada uno de los operadores penales tiene en este sistema procesal. Del mismo modo, se ha establecido como procedimiento único el denominado procedimiento o proceso común, que constituye quizás el proceso general que marca la pauta necesaria para llevar a cabo todos los procesos penales en el nuevo modelo procesal penal. Sin embargo, también es conveniente señalar que de manera específica y para situaciones determinadas se han instaurado o establecido los procesos especiales. Procesos especiales entre los cuales tenemos la terminación anticipada, el proceso inmediato, el proceso por faltas, el proceso por los delitos de función y también, entre otros, el proceso de seguridad que hoy día nos va a tocar tratar sobre su importancia y desarrollo jurisprudencial en nuestro país. En este sentido, nuestro tema inicial son estas cuestiones preliminares que debemos tener en cuenta para los efectos de entender el proceso de seguridad. En primer lugar, debemos señalar que respecto de las medidas de seguridad, nuestro Código Penal de 1991 ha establecido dos tipos de medidas de seguridad: el internamiento y el tratamiento ambulatorio. Esto ha tomado como origen o como base tres fuentes legislativas: la colombiana, la brasileña y la española, recogiendo quizás lo mejor de esas tres legislaciones para los efectos de establecer un proceso especial en los casos de personas inimputables. ¿Cuál es la finalidad que busca este proceso de seguridad o sobre todo las medidas de seguridad? Nuestro Código Penal ha establecido que son los de curación, tutela y rehabilitación, siendo significativo reiterarse que nuestro sistema procesal anterior, esto es el Código de Procedimientos Penales, no había regulado de manera expresa nada en relación al proceso de seguridad o algún otro tipo de proceso que regule el juzgamiento de personas inimputables. Este hecho sí ha sido superado por nuestro nuevo modelo procesal, que ya ha establecido como proceso especial este proceso de seguridad, que más de la denominación no tan correcta al denominarle proceso de seguridad, toda vez que se trata de juzgamiento de inimputables, constituye uno de los adelantos e innovaciones de nuestro modelo
Procesal Penal. Ahora bien, conforme se había establecido, el internamiento está previsto y normado en el artículo 74 del Código Penal, mediante el cual se puede establecer la posibilidad o facultad que tienen los jueces penales para los fines de disponer el ingreso y tratamiento de una persona inimputable en un centro hospitalario con fines terapéuticos o de custodia. Generalmente este tipo de medidas de internamiento son dados para los delitos graves o de trascendencia social relevante, ya sea violación, homicidio, lesiones, ¿no?, y las agravantes de estos ilícitos penales. También se debe establecer que este proceso de seguridad, por regla general, se va a aplicar a toda persona considerada inimputable y, del mismo modo, de manera excepcional, aquellos que son considerados inimputables relativos, es decir, aquellas personas que tienen dependencia hacia el consumo de drogas o alcohol. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es el hecho que también, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Código Penal, tiene una duración determinada e inclusive está sujeta a un control semestral para ver y controlar si las causas que motivaron la dación de la medida de internamiento han desaparecido. Por otro lado, el tratamiento ambulatorio, que es otra de las medidas que tenemos en nuestro Código Procesal Penal, se encuentra previsto en el artículo 76 del Código Penal. Esta medida de seguridad generalmente no constituye una medida privativa de libertad y que generalmente tiene la función de rehabilitación de una persona inimputable. Asimismo, resulta conveniente que esta medida de seguridad es aplicable también a los inimputables relativos y sobre todo también a aquellos delitos especiales en los cuales se encuentra previsto como obligación legal. Ver en este caso lo establecido en el artículo 178 del Código Penal, que dispone el tratamiento terapéutico para todos los delitos de libertad sexual. Asimismo, este tratamiento ambulatorio va a consistir fundamentalmente en el sometimiento del sentenciado a un régimen ambulatorio de atenciones de carácter médico, psicológico o de otra naturaleza. Al igual que la medida de internamiento, tampoco puede exceder el término de la condena impuesta al agente por el delito, constituyendo en ese sentido, aun cuando no es aceptado plenamente por la jurisprudencia peruana, en una pena accesoria a la pena privativa de la libertad. Bien, conocido y detallado ciertas características tanto del internamiento como del tratamiento ambulatorio, es conveniente también establecer algunas reglas de aplicación que son dadas para este tipo de medidas. En primer lugar, sobre todo en atención a nuestra normatividad procesal, la primera regla va a constituir el principio de legalidad, por la cual solamente van a ser aplicables las medidas de seguridad previstas por ley, conforme está establecido en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal. Es decir, nuestra legislación solamente ha previsto como medidas de seguridad el internamiento y tratamiento ambulatorio, no pudiendo existir ninguna otra medida de seguridad que pueda ser aplicable dentro de nuestra legislación peruana. Ahora bien,
Otra regla importante lo constituye también la jurisdicción, es decir, esta facultad de imponer las medidas de seguridad solamente corresponden a la labor del juez penal. En este caso, conforme a las reglas del nuevo Código Procesal Penal, al juez que va a emitir la sentencia correspondiente o el juez de juzgamiento, quien a través de la resolución de fondo o la sentencia va a disponer la imposición o no de una medida de seguridad. Ahora bien, el tratamiento de las medidas de seguridad, especialmente del internamiento, inicialmente no eran consideradas como medidas de carácter coercitiva durante el proceso, por lo que solamente constituía como válido la medida de internamiento realizada a través de una sentencia penal. Sin embargo, nuestro Código Procesal Penal ha establecido en el artículo 293 y 294 la internación preventiva, que también tiene reglas propias y constituye una medida previa a una sentencia. Hecho esto que ha significado un cambio de paradigma respecto de la jurisdicción y la facultad del juez de imposición de las medidas de seguridad a través de las sentencias. Del mismo modo, se tiene que tener en cuenta el principio de necesidad de las medidas. Es decir, esta medida de seguridad solamente pueden ser ordenadas e impuestas cuando existan intereses públicos predominantes. Es decir, solamente cuando sea indispensable para controlar y prevenir el futuro accionar delictivo del sentenciado. No puede darse como una medida preventiva ni una medida accesoria para otro tipo de sanciones. Solamente en los casos en que una persona se le haya comprobado el delito y que éste sea inimputable, solamente en esas circunstancias se hacen necesarias este tipo de medidas. Otro de los principios o reglas de aplicación que tiene este tipo de medidas también los da el principio de proporcionalidad. En este caso resulta conveniente señalar que este tipo de medidas a imponerse requieren que el operador penal no solamente evalúe la condición médica de la persona, sino también que evalúe la naturaleza del delito y la probable peligrosidad futura de esta persona. Porque muchas veces, al darse este tipo de medidas, solamente se atiene a la condición médica de un inimputable. No se hace mayores análisis respecto de la vinculación de esta persona con el ilícito penal que se le imputa, ni mucho menos la condición de peligrosidad que éste pueda tener en caso de dársele otra medida menos gravosa o una medida de comparecencia para la realización de su juzgamiento. Por ello, este principio de proporcionalidad tiene que compensar esos tres factores. Uno, la condición médica del imputado, la naturaleza del delito y la probable peligrosidad que éste pueda tener en el futuro para los efectos de imponer la medida de seguridad adecuada al caso concreto. Y finalmente tenemos como dos medidas o reglas de aplicación que tampoco por estar al último son menos importantes, son el de postdelictualidad, es decir, siguiendo el mismo criterio de proporcionalidad antes señalado, que solamente se pone o se impone una medida de seguridad a una persona, a un investigado, a un imputado, después de que se haya encontrado y acreditado la vinculación de esta persona con el ilícito
penal por el cual está siendo juzgado o investigado. Esa es una condición importante que necesariamente tiene que cumplirse. No puede ser un hecho previo a un ilícito, tiene que ser posteriormente al hecho ilícito y que éste se encuentre plenamente acreditado. Asimismo, ese hecho tiene que estar relacionado también con la condición médica que determine su inimputabilidad. Y finalmente está el control judicial. Todo este tipo de medidas que constituyen facultades del juzgador tiene que también estar sometida a un control judicial. Más allá de la imposición de una medida de seguridad por un tiempo determinado, imaginemos que sean 2 años, existe pues la obligación en virtud del principio de inmediación del juez de controlar el cumplimiento adecuado del tratamiento al cual tiene que estar sujeto una persona sentenciada a una medida de seguridad, especialmente la de internamiento. No solamente estar visitando frecuentemente al interno, no solamente cumpliendo con las formalidades cada 6 meses previo dictamen pericial, ver la pertinencia o no de la continuidad de la medida, sino también tiene que haber una actividad proactiva de los jueces para los efectos de que ese control sea en determinadas etapas del cumplimiento de la medida de internamiento y sobre todo bajo un control directo del mismo. Solo de esta manera se va a poder cumplir cabalmente los fines que tiene las medidas de seguridad, que son la de curación, tutela y de la rehabilitación de una persona inimputable. Ahora bien, nuestra realidad social, conforme se ha visto en los últimos años, no ha tenido mayores casos de relevancia en los cuales se haya aplicado el proceso de seguridad. Por lo tanto, se han identificado una serie de problemas, una de las cuales fundamentalmente es la falta de normas procesales en el Código de Procedimientos Penales. Pues de la revisión del Código de Procedimientos Penales no existe al menos un proceso o unas reglas que puedan conllevar a un juez penal a establecer un proceso de seguridad. Del mismo modo, conforme se ha indicado, todos los criterios que obedecían a la imposición de las medidas de seguridad, ya sea en internamiento o sea de tratamiento terapéutico o ambulatorio, solamente se verificaban en función de la condición de un estado de enfermedad. Es decir, no se hacía mayor análisis respecto del establecimiento de la relación que debe existir entre el imputado y el hecho delictivo, y menos aún se hacía algún análisis respecto a la naturaleza del delito, ni tampoco a la peligrosidad de este agente en el futuro. Es por eso que muchas veces se ha visto menoscabado este tipo de procesos dentro de nuestro sistema procesal. Ahora bien, existe una observación establecida por nuestra jurisprudencia respecto de que no establecía un límite cuantitativo de duración, es decir, no establecía cuál era el tiempo mínimo o máximo de esta medida, sino que nos remitía simplemente a la normatividad o pretensión punitiva que establecía cada tipo penal. Este hecho generó una serie de inconvenientes en que no se sabía cuál era la penalidad adecuada a considerarse para este tipo de medidas, ya sea la pena que está fijada en el Código Penal o la pena que al final de toda la valoración jurídica que hace el juez
se le iba a imponer al caso concreto. Nosotros, al igual que los especialistas en este tema, creemos que debe ser realizada de acuerdo a la penalidad concreta, no sin antes señalar que existe una observación también a esta posición, toda vez que, si bien es cierto, las penas tienen que fijarse en función al hecho y a la pretensión punitiva del Estado graficado en el Código Penal, no es menos cierto también que en el caso de los inimputables van a existir factores o condiciones que pueden un poco resquebrajar este principio, toda vez que el concepto de peligrosidad delictual de una persona a futuro no está determinado al periodo de cumplimiento de una pena efectiva, sino al grado de curación, rehabilitación que pueda tener esta persona. Tal es así que todavía se ha dado casos en los cuales una persona que tenga alguna enfermedad de orden mental grave, como podría ser la esquizofrenia, o también que tenga una conducta psicopática, si no hay tratamiento adecuado, si tampoco durante el plazo de la pena fijada por su ilícito penal se cumplen los fines de curación, rehabilitación de esta persona, ¿qué podemos hacer los operadores penales? Porque el peligro de esta persona al salir nuevamente a la sociedad va a quedar vigente. Ese es un tema en el cual todavía, dada la escasez de material de los procesos de seguridad o de las medidas de internamiento, se necesita bastante reflexión para no ocasionar eventuales crímenes de personas que, a pesar de haber estado condenadas con una pena de seguridad, ya sea internamiento fundamentalmente o una pena privativa de libertad, una vez concluidas estas puedan salir y delinquir nuevamente. Este hecho también ha sido desnaturalizado de tal manera que la imposición de una medida de seguridad equivale a la existencia de un fallo absolutorio, cosa que es bastante preocupante, pues implicaba un desconocimiento total de la función o de la calidad de penas y medidas de seguridad que establece nuestro Código Penal, por cuanto solamente se puede imponer una medida de seguridad cuando se haya establecido de manera clara y concreta la responsabilidad penal de una persona respecto de un hecho materia de investigación. Esta ausencia de interpretación verdadera y adecuada de las medidas de seguridad se ve reflejada también en que el Ministerio Público muy pocas veces ha solicitado dentro de su requerimiento acusatorio la medida de internamiento. Tal es así que, buscando la legislación nacional, vamos a encontrar que en contados casos se han establecido medidas de seguridad que conllevan a establecer sanciones en los cuales se han cometido algunos errores, como el de no fijar un plazo determinado, el de no tener también condiciones adecuadas de tratamiento, que a continuación vamos a exponer, y sobre todo la falta del control judicial. Es por eso que el Ministerio Público, como titular de la acción penal y defensor de la legalidad, tiene que poner mayor énfasis en este tipo de casos, que no son muchos, pero que también necesitan el tratamiento y trabajo adecuado de dicho operador penal, que se ve agravada por la falta de establecimientos especializados. Este tema es bastante importante y sobrepasa la posibilidad o capacidad de sanción que pueda tener el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público. Toda vez que en muchos casos, ante casos flagrantes de personas que ante un padecimiento mental son declaradas inimputables y se ordena su internamiento en un centro de rehabilitación, es decir, en un hospital psiquiátrico, no se encuentren
establecimientos especializados o sobre todo los que tenemos en nuestra ciudad capital principalmente, que casi en su mayoría son los únicos, no tengan la capacidad logística para recepcionar a aquellos internos declarados inimputables y sujetos a una medida de seguridad. Es así un poco alarmante tener en cuenta que muchas veces, a pesar de existir una orden judicial de internamiento de un inimputable, este tenga que estar en lista de espera, ¿no?, de acuerdo al orden correspondiente, que muchas veces ha sobrepasado el número 100, para esperar al menos un cupo en los hospitales y poder estar sujeto a este internamiento, cosa que ha conllevado que muchas veces, más que por necesidad o quizás por falta de ambientes especializados, se tenga que internar a inimputables en nuestros establecimientos penales, los mismos que por su propia naturaleza no cuentan con la infraestructura, ni los medios, ni mucho menos están preparado el personal para atender este tipo de personas que requieren un tratamiento adecuado. Finalmente, y trae a colación, otro de los problemas graficados claramente respecto de este proceso de seguridad y sobre todo de las medidas de seguridad es el hecho de la ausencia de control efectiva. Muchas veces el juez penal, una vez impuesta la sanción, sea privativa de libertad o en este caso que nos toca comentar hoy, impuesta la medida de seguridad, se tenga que dejar el caso simplemente a su suerte. ¿Por qué? Porque se establece la obligación legal de que cada 6 meses el centro hospitalario nos remita un informe o una pericia para ver el grado de avance en su curación o tratamiento y de acuerdo a eso establecer la continuación de la medida de internamiento o su cesación. Cosa que lamentablemente por la labor que tiene el juez penal no es cumplida cabalmente. Muchas veces se ha establecido casos en los cuales una vez vencido inclusive la medida de internamiento, los sentenciados a medidas de seguridad y todavía se encuentran recluidos en un establecimiento penal o internados en un centro de tratamiento psiquiátrico, por lo que se necesita tomar medidas respecto a este tipo de procesos de seguridad. Bueno, continuando con la exposición, una vez establecida y entendido un poco en qué consisten las medidas de seguridad, el conocimiento claro de los conceptos que implican el tratamiento ambulatorio y la medida de internamiento, establecido también las reglas que debemos tener en cuenta, es conveniente establecer cómo está determinado y configurado el proceso de seguridad en el Código Procesal Penal del 2004. Al respecto, debemos ser enfáticos en señalar que el proceso de seguridad tiene por finalidad el juzgamiento de inimputables por enfermedad mental a los cuales se les tiene que aplicar la medida de internamiento, fundamentalmente. Nuestra morfología normativa al respecto no es muy abundante, cosa que también se debe señalar para hacer los correctivos normativos y establecer reglas un poco más amplias y más claras respecto de este tipo de procesos, toda vez que solamente están legislados este proceso en los artículos 456 al 458 del Código Procesal Penal, que nos establecen las reglas para el proceso de seguridad, así como en el artículo 293 al 294, que nos hablan sobre la internación preventiva, las reglas de las medidas de seguridad en la ejecución penal establecidas en el artículo 492 y los casos de cooperación judicial
que puedan darse respecto de las medidas de seguridad establecidas en el artículo 545 y 546. Pero bueno, ¿y cómo se inicia pues este proceso de seguridad conforme a los lineamientos de nuestro modelo procesal penal? Fundamentalmente por tres formas. La primera es la evaluación de la inimputabilidad. Este hecho constituye pues una facultad del juez conforme al artículo 75 del Código Penal, en el que al advertir dentro de un proceso penal que una persona presente alguna alteración o enfermedad de orden mental, pueda disponer el examen pericial correspondiente. Y si en caso este examen resulta afirmativo para determinar la existencia de una inimputabilidad, pues corresponde la acreditación o la instauración del proceso especial de seguridad. Esa pues es una de las formas por las cuales se inicia el proceso de seguridad, a instancia del juez previa confirmación de la condición de inimputable de un investigado. La otra forma de iniciación lo va a constituir en la facultad del juez a la facultad del fiscal al momento de solicitar su requerimiento de acusación fiscal. Es decir, una vez que el fiscal como titular de la acción penal haya cumplido con la etapa de investigación preparatoria y se haya formado convicción respecto de la vinculación del imputado con el delito, se haya establecido algunos elementos de convicción que determinen su culpabilidad y del mismo modo existiendo elementos de convicción que determinen su condición de inimputable, puede solicitar al momento de imponer su acusación fiscal la instauración de un proceso especial y solicitar la medida de seguridad que estuviere conforme a tal situación concreta. Es decir, el fiscal, luego de concluir la investigación, puede instaurar y solicitar la dación de este tipo de procesos especiales como es el de seguridad. Y finalmente, la tercera forma de iniciación del proceso de seguridad lo constituye la desacumulación procesal. Es decir, cuando en un proceso penal existen varios imputados, entre los cuales puedan existir uno o dos inimputables, es pues este momento en el cual se tendrá que desacumular ese proceso, ¿no?, y instaurar el proceso especial para aquellas personas que tienen la condición de inimputable y continuar el proceso común para aquellas que no la tienen. Estos pues son las formas de iniciación de este proceso. Ahora bien, como todo proceso especial, tiene reglas adecuadas y reglas que van a determinar su derrotero dentro del proceso de investigación. La primera regla, y la que es aplicable a todos los procesos especiales, ¿no?, es las reglas del proceso común. Es decir, la división del proceso penal en una etapa de investigación preparatoria, que contiene a su vez la fase de diligencias preliminares y la etapa de investigación preparatoria en sí, la etapa intermedia y finalmente la etapa de juzgamiento. Es ahí que recién, teniendo en cuenta cualquiera de las tres formas de iniciación, es que se puede adecuar un proceso común a un proceso de seguridad. Otra de las características de este proceso de seguridad lo constituye la representación procesal del inimputable. Es decir, que en este caso, dada la condición de inimputable que tiene el investigado,
este deberá contar durante todo el proceso con un representante que asegure su derecho pleno de defensa. Del mismo modo, si el caso de la enfermedad del investigado es grave y no exista condiciones para que éste pueda declarar en el juzgamiento, se puede prescindir de su declaración. Siendo relevante señalar que en caso que el imputado no concurra al juzgamiento, se debe tener en cuenta el interrogatorio previo realizado con auxilio de peritos especializados. Es importante señalar esto, porque si bien es cierto, nos establece la posibilidad de que se pueda prescindir de la declaración, pero también nos señala la obligación de que de manera previa pudo haber existido la posibilidad de ser interrogado respecto del delito con la ayuda de peritos especializados. Otra de las reglas específicas que tiene este tipo de procesos lo constituye que el juzgamiento pueda ser realizada sin presencia del público. Este hecho es resaltante señalar porque es una excepción a la regla que tiene el proceso común, en el cual el principio de publicidad es importante, porque ha asegurado la transparencia del proceso penal y sobre todo que ha dado y cobrado mayor importancia a la fase de juzgamiento, pues permite observar al ciudadano común cómo se desarrolla el proceso penal. En este caso, dadas las condiciones de salud que presenta el inimputable, se puede realizar el juzgamiento sin presencia de público alguno. Asimismo, de ser el caso, conforme a las reglas antes señaladas, en el caso de que la enfermedad no pueda permitir ni la declaración ni tampoco su presencia en la fase de juzgamiento, este puede realizarse sin la presencia del inimputable. Ahora bien, la fase de juzgamiento va a cobrar bastante importancia, un acto procesal que va a ser determinante, no solamente para la imposición de una medida de seguridad, sino también para la conversión de un proceso de seguridad a un proceso común o de un proceso común a uno de seguridad. Toda vez que este acto procesal lo constituye el interrogatorio del perito o examen del perito respectivo. Pues de esta declaración o de este examen que se hace a los peritos se va a determinar de manera válida y creíble si le corresponde o no a un investigado la dación de una medida de seguridad. En este caso, el examen tiene que ir destinado a tres aspectos fundamentales. El primero, establecer los orígenes o causas de la enfermedad. Segundo, establecer las condiciones actuales del individuo. Y tercero, determinar o predecir las condiciones de peligrosidad social que pueda presentar el individuo que es examinado. Pues estos tres aspectos van a ser determinantes al momento de la imposición de la medida de seguridad, especialmente de internamiento, que requiere un determinado caso concreto. Esta posibilidad de interrogatorio o examen del perito también cobra mayor relevancia porque el juez penal no tiene la obligación de que con el solo requerimiento realizado por el fiscal pueda acceder a la dación de una medida de seguridad de internamiento. Pues realizado el examen del perito y no existiendo mayores argumentos que sustenten esa pretensión, el juez está plenamente facultado en rechazar el requerimiento de la medida de seguridad de internamiento y la conversión por una medida privativa, debiendo para esto
proceder a la conversión del proceso especial en un proceso común. Y ya que hablamos de la conversión del proceso común, vamos a entender o tratar de entender la importancia de las reglas que deben tenerse en cuenta. Conforme hemos dicho, existe la posibilidad que está normada y legislada por nuestro Código Procesal Penal en convertir un proceso común en un proceso especial. Y si bien es cierto, no está debidamente normada ni detallada de manera específica, se puede dar la causal inversa, es decir, de un proceso especial a un proceso común. Pero para la conversión del proceso común en uno de seguridad va a ser importante la identificación de la causal de conversión. Toda vez que esto va a ser materia de probanza dentro del proceso de seguridad para la validez de una sanción de internamiento conforme a las reglas de este proceso. Pues reiteramos, en este tipo de procesos no solamente se requiere que se establezca la vinculación del imputado con el delito, su participación en el mismo, sino que también se acredite de manera clara y concreta la causal o el motivo por el cual la persona es considerada inimputable. Este hecho, una vez que es advertida por el juez o a solicitud del fiscal, o en el caso que sea proporcionada por alguno de los sujetos procesales, tiene que ser de conocimiento del imputado y su defensa para los efectos de garantizarle, en virtud del principio de contradicción, su derecho de defensa. Es así que la adaptación del proceso común a un proceso de seguridad va a implicar dos cosas concretas. Uno, que se pueda suspender el juicio y que éste sea reiniciado antes de los 8 días establecidos por nuestro Código Procesal Penal para retomar una audiencia en el juzgamiento, o en todo caso dejar sin efecto el juicio oral y admitir medios de prueba por el término de 5 días de todos los sujetos procesales e iniciar formalmente el proceso de seguridad. Es decir, nos establece los mecanismos por los cuales, una vez evidenciado la inimputabilidad del investigado, se tiene que tomar las medidas correctivas que mejor convengan al proceso. Asimismo, conforme se ha indicado, el fiscal es pues quien debe ser el llamado a advertir y sobre todo solicitar la conversión del procedimiento. Pues como titular de la acción penal, como defensor de la legalidad y sobre todo, conforme a las reglas del Código Procesal Penal, como estratega de la investigación, pues tiene que preocuparse no solo en el aspecto punitivo o de culpabilidad del imputado, sino también en este aspecto de ver qué tipo de sanción se le va a imponer en caso que se acredite la inimputabilidad del investigado. Es pues de resaltarse que en este caso la labor del fiscal constituye importante, y no solamente para el proceso de seguridad, sino quizás para todo el proceso común y para todos los procesos especiales que han establecido a través de nuestro Código Procesal Penal. Pues, de ser el caso, va a depender de una correcta investigación, va a depender de que se haga uso adecuado de los mecanismos procesales del Código Procesal Penal y sobre todo de los mecanismos o penas o medidas de seguridad previstos en nuestra normatividad sustantiva o Código Penal, la validez de un proceso penal. Pues solo así se va a poder garantizar la vigencia y validez de nuestro Código Procesal Penal en nuestra sociedad.
Y finalmente debe darse que, conforme hemos indicado, si se puede dar la conversión de un proceso común a un proceso de seguridad, también existe la posibilidad de que un proceso que se venía conociendo como seguridad, al advertirse que efectivamente la causa identificada previamente no justificaba la declaratoria de inimputabilidad, esta puede convertirse o retrotraerse a un proceso común. En ese caso, la obligación legal de los operadores penales va a ser de realizar todos aquellos actos procesales que fueron realizados durante el tiempo en que el proceso era seguido bajo las reglas del proceso penal especial, en las cuales no se encontraba presente el imputado. Realizados estos actos, ya con las reglas del proceso común, se puede concluir con el proceso convertido de seguridad inicial a un proceso común e imponerse la medida correspondiente. Pues esto de la conversión resulta importante para los efectos de establecer la validez plena de la condición de inimputabilidad dentro del proceso penal conforme a las reglas de nuestro código. Finalmente, es conveniente establecer que, si bien es cierto, nuestra normatividad procesal vigente en Lima todavía no establecía la posibilidad de señalar un internamiento o una internación preventiva como una medida coercitiva, nuestro Código Procesal ha normado en los artículos 293 y 294 del Código Penal, del Código Procesal Penal, la posibilidad de darse la internación preventiva, para lo cual fundamentalmente se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos. Primero que nada, y conforme se ha indicado para el inicio de todo proceso de seguridad, es la probanza con una pericia correspondiente que el procesado sufre una grave alteración o insuficiencia de facultades mentales. Es decir, no basta solamente la presunción, sino que tiene que estar graficada en un documento importante como es la pericia, que acredite la grave alteración que pueda sufrir el investigado. En segundo lugar, no basta que se acredite la grave enfermedad o grave alteración de las facultades mentales de una persona, sino que este estado mental lo torne peligroso para su persona o para terceros. Estos requisitos pues son importantes. Como hemos indicado, pues solamente en nuestro modelo procesal la aplicación concreta o práctica en este caso solamente se ha tenido en cuenta en función del primer presupuesto. Es decir, acreditar solamente la pericia, con la pericia correspondiente a la grave alteración. Pues no se ha tomado en cuenta si esto genera o no un peligro, ni menos aún la naturaleza del delito o la vinculación del imputado con los hechos. Pues en este caso, el artículo 293 establece pues estos dos requisitos congruentes para la dación de la internación preventiva, y que también establece, aunado a estos dos requisitos propios específicos para este caso concreto, establece que se den también los presupuestos legales establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Esto es, los requisitos o presupuestos para la prisión preventiva. El primero de ellos, la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito, la prógnosis de la pena superior a los 4 años de privación de la libertad y la existencia de lo que en doctrina se conoce como el peligro procesal, establecida en las dos vertientes, en el peligro de fuga concreta y el peligro de obstaculización de la verdad, conforme a las reglas de los artículos 269 y 270 del Código Procesal Penal.
Después, toda esta confluencia de presupuestos a través de los cuales resultará pertinente la imposición de este tipo de medidas como es la internación preventiva. La duración de esta medida está pues conforme a los plazos legales establecidos por nuestro Código Procesal Penal, es decir, 9 meses y, de ser el caso, 18 meses, dependiendo de la complejidad o no del caso. También se ha dejado claro la posibilidad de que la prolongación de la medida de internación preventiva y la cesación del internamiento preventivo sean llevadas a cabo conforme a las reglas del Código Penal para lo que se conoce como prolongación y cesación de la prisión preventiva. Pues estas reglas nos van a permitir discutir en una audiencia la manutención o no de la medida y la prolongación, de ser el caso, de la misma. Otro de los aportes importantes que también trae nuestro Código Procesal Penal es el internamiento previo, en el cual, previo informe realizado por los peritos correspondientes o a solicitud de las partes, el juez de investigación preparatoria pueda disponer el internamiento previo de una persona en un hospital psiquiátrico. Este internamiento tiene la posibilidad de ser realizada solamente por un mes, en los cuales se va a realizar las pericias médicas, clínicas que sean necesarios para determinar claramente la inimputabilidad o no de un sujeto a investigación. Después, este hecho nuevo establecido en nuestra normatividad procesal, que puede facultar un control adecuado de aquellas personas que tienen la condición de inimputables. Siendo esto así, a modo de conclusión, podemos señalar que el proceso de seguridad constituye pues un aporte normativo, pues nos ha establecido, aunque con algunas deficiencias o falta de claridad en algunas cosas, un marco normativo o un norte a seguir en los casos de los juzgamientos a los inimputables. Hecho esto, que es importante, pues como hemos indicado, no existía antecedentes algunos respecto de los procesos de seguridad en nuestro Código de Procedimientos Penales. E inclusive existen voces para que estas reglas del proceso de seguridad sean aplicadas en vía de adelantamiento jurídico, ampliando su vigencia para los casos que todavía son de conocimientos con el Código de Procedimientos Penales. Este proceso, del mismo modo, constituye pues un proceso garantista y conforme a los derechos humanos, pues nos va a permitir que dentro de un proceso como el acusatorio, en el cual las garantías de los sujetos a investigación son respetadas y sobre todo se da un marco de control entre garantías y eficiencia del proceso penal, van a realizarse los procesos de seguridad con estricto respeto a los derechos humanos que tienen todas las personas. Hecho esto, que necesariamente también necesita el apoyo de todos los organismos vinculados a la Administración de Justicia, como es el Ministerio de Justicia en sí, el INPE, el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como también el apoyo del Ministerio de Salud para los efectos de implementación y ampliación de infraestructura de los hospitales que se encargan de trabajar la rehabilitación de personas que sufren alteraciones de orden mental. Y finalmente, resulta necesario el desarrollo jurisprudencial de la medida de seguridad. No existen muchos casos en los cuales se ha impuesto esta medida de seguridad, por lo que es importante recabar esa experiencia concreta
para de ahí ver la posibilidad de realizar algunas mejoras, de ser el caso, en este proceso de seguridad y adecuarlos y lograr su implementación de manera adecuada. Es por ello, pues, que nosotros hemos tratado de conocer un poco más del nuevo código y sobre todo del proceso de seguridad. Esperamos que los estudios propios de todos los que puedan tener acceso a este material y de los estudiosos sobre el tema sean de mayor realización y trabajo para los efectos de mejorar el desarrollo jurisprudencial y la aplicación en nuestra realidad concreta de este proceso de seguridad. Muchísimas gracias.